Hay algo moviéndose dentro de ti en este mismo instante, incluso si crees que estás detenida, estancada o simplemente sobreviviendo. Algo se está gestando en silencio, en esos momentos en los que nadie te mira, en las noches en las que respiras hondo, sin saber exactamente por qué te sientes distinta, más sensible, más cansada o más despierta. Puede que lo intuyas, pero todavía no puedas nombrarlo. No es ansiedad exactamente, tampoco es esperanza. Es una sensación extraña, como si estuvieras parada en un umbral invisible, sabiendo que algo va a cambiar, aunque no tengas forma de prever qué será. Carl Jung hablaba de este momento con una claridad que puede resultar inquietante. No tienes idea de lo que está a punto de suceder en tu vida. No porque el futuro sea caótico o arbitrario, sino porque algo ya está madurando dentro de ti a un nivel que tu mente consciente aún no puede ver. Esto no es una falla tuya, no es falta de control, es una inteligencia más profunda operando en tu interior, la inteligencia del alma, una que no sigue calendarios, listas ni planes mentales, sino ritmos internos, símbolos, sensaciones y verdades que no siempre se pueden explicar con palabras. Tal vez llevas años intentando anticiparte a todo, protegerte, controlar los escenarios, evitar el dolor. Pero ese intento constante de preverlo todo es, paradójicamente, lo único que está bloqueando lo que necesita manifestarse ahora. La transformación que estás esperando no está en el horizonte. Ya comenzó. Solo está esperando que dejes de resistirte. Hay heridas que no llegaron a tu vida para ser reparadas, sino para abrirte. Momentos de quiebre que no fueron errores, sino portales. Jung llamó a esto enantiodromía, el punto exacto en el que algo llega a tal intensidad que se transforma en su opuesto. Cuando el dolor se vuelve tan profundo que deja de ser solo sufrimiento y se convierte en acceso. Quizá pasaste años intentando tapar esa herida, disimulándola, funcionando, siendo fuerte, siendo la que sostiene, la que entiende, la que aguanta. Pero esa herida nunca fue solo una falla. Fue una apertura hacia algo más grande que tu historia personal. La sensibilidad que alguna vez te hizo sentir vulnerable, exagerada o demasiado, es la misma que hoy te permite percibir dimensiones que otras personas simplemente no pueden sentir. Tú captas la energía de un lugar antes de que alguien hable. Lees silencios. Sientes lo que no se dice. Percibes la verdad detrás de las máscaras. El problema nunca fue ese don. El problema fue que nadie te enseñó cómo usarlo sin ahogarte en él. Tu capacidad de sentir no es una maldición. Es un instrumento finamente afinado. Pero durante mucho tiempo lo usaste sin instrucciones, expuesta a tormentas emocionales que no sabías cómo regular. Por eso te cansaste. Por eso te sobrecargaste. Por eso a veces sentiste que el mundo era demasiado para ti. Llega un momento, y quizás estás ahí ahora, en el que la mujer herida deja de sangrar. No porque la herida haya desaparecido, sino porque algo se ordena internamente. Una comprensión profunda emerge. No soy solo la que fue dañada, también soy la que, gracias a esta apertura, puede ver más, sentir más y comprender más. La psique no evita el dolor. Lo atraviesa. El camino hacia la totalidad no rodea las fracturas. Pasa directamente por ellas. Tu inconsciente está trabajando ahora mismo, aunque tú no lo dirijas. Está reorganizando símbolos, memorias, emociones antiguas. Está moviendo fuerzas internas que no solo te pertenecen a ti, sino que vienen de mucho más atrás. Historias no resueltas, mandatos familiares, silencios heredados. Lo que crees que es solo tu historia personal está atravesado por algo colectivo, por patrones antiguos que buscan ser vistos, integrados y transformados a través de ti. Y cuando sientes que algo más grande quiere moverse dentro de ti, no estás imaginando cosas. Tu alma está respondiendo a una frecuencia que va más allá de tu biografía. Está recordando algo que no aprendiste con palabras, pero que reconoces con todo tu cuerpo. Ese es el inicio real del cambio, no el que se anuncia,
el que se siente. Hay una herida que te acompaña desde hace mucho más tiempo del que recuerdas conscientemente. No siempre tiene un rostro claro. A veces aparece como una tristeza sin causa, otras como una rabia que te incomoda o como un cansancio profundo que no se va con descanso. Has intentado explicarla, minimizarla, incluso superarla, pero la herida no responde a la lógica, responde a la verdad. Durante años pudiste pensar que algo estaba mal contigo, que eras demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado emocional, que sentías más de lo que deberías. Pero la herida no surgió porque fueras débil. Surgió porque tu sistema interno era lo suficientemente abierto como para registrar lo que otros aprendieron a anestesiar. No todas las mujeres desarrollan una herida por el mismo motivo, pero casi todas comparten algo en común. Aprendieron muy pronto a adaptarse, a leer el ambiente, a no incomodar, a sostener lo que no era suyo, a callar lo que dolía para no perder amor, pertenencia o seguridad. Ese aprendizaje no fue consciente. Fue supervivencia. Y aquí hay algo importante que necesitas escuchar. La herida no es solo el recuerdo de lo que te pasó. Es también el lugar exacto donde tu psique empezó a organizarse de una forma distinta, donde desarrollaste una percepción más fina, una intuición más profunda, una capacidad de comprender emociones complejas incluso cuando nadie te las enseñó. Jung entendía que toda herida psíquica genera una compensación. Allí donde algo fue negado, reprimido o dañado, surge una fuerza equivalente que busca equilibrio. Por eso muchas mujeres heridas se convierten en mediadoras, sanadoras, cuidadoras, observadoras silenciosas, no porque ese fuera su destino consciente, sino porque su alma estaba intentando equilibrar lo que faltó. Pero llega un punto en el que esa compensación deja de servirte. Cuando das demasiado. Cuando entiendes demasiado, cuando sostienes demasiado. Y entonces la herida empieza a reclamar algo más que adaptación, reclama integración. Aquí aparece la sombra, no como algo oscuro o maligno, sino como todo aquello que tuviste que esconder para ser aceptada. Tu enojo, tu deseo, tu límite, tu necesidad, tu voz verdadera. Todo eso fue relegado a las profundidades porque en algún momento no fue seguro expresarlo. La sombra no desaparece porque la ignores. Al contrario, se acumula. Y cuando no es escuchada conscientemente, regresa como ansiedad, como agotamiento, como relaciones repetitivas, como una sensación constante de vacío o desconexión. Quizá te preguntes por qué atraes siempre el mismo tipo de vínculo. ¿Por qué repites historias donde das más de lo que recibes? ¿Por qué terminas cargando con emociones que no te corresponden? No es mala suerte, es una parte de ti buscando ser reconocida. Cuando la sombra no tiene espacio dentro, busca escenario afuera. Jung lo explicaba con claridad. Aquello que no integramos internamente, lo proyectamos. Buscamos afuera lo que no nos permitimos ser. Esperamos que otros encarnen nuestra firmeza, nuestra claridad, nuestra autoridad interna. Y cuando no lo hacen, sentimos decepción, abandono o traición. Pero el verdadero trabajo no está en corregir al otro, está en recuperar lo que delegaste. En muchas mujeres, este proceso despierta una sensación de crisis, porque al comenzar a ver la herida con honestidad, ya no puedes seguir funcionando como antes. Algo se rompe, pero no es un colapso inútil, es una ruptura necesaria. La mujer que empieza a integrar su herida deja de identificarse solo como la que sufrió. Comienza a reconocerse también como la que ve, la que siente, la que sabe. Ya no quiere solo sobrevivir, quiere vivir desde un lugar más auténtico. Y esto tiene un costo. Ya no puedes traicionarte para pertenecer. Ya no puedes callar para mantener la paz. Ya no puedes hacerte pequeña para que otros se sientan cómodos. Este momento suele sentirse solitario, porque estás dejando atrás identidades antiguas que durante años te dieron estructura. La hija que entendía todo. La mujer fuerte que no pedía nada. La que siempre estaba disponible.
Esas máscaras cumplieron una función. Te protegieron cuando no tenías otra opción. Pero ahora se están volviendo una prisión. La herida, entonces, deja de ser un punto de dolor y se convierte en un umbral. No te pide que la borres, te pide que la escuches, que reconozcas lo que te enseñó, que recuperes la energía que quedó atrapada allí. Este es el verdadero inicio del camino de individuación femenina. Cuando dejas de vivir solo para sostener y empiezas a preguntarte quién eres más allá del rol que aprendiste a desempeñar. Y aunque todavía no tengas respuestas claras, el simple hecho de hacerte esa pregunta ya significa que algo profundo se está reordenando dentro de ti. Hay emociones que viven en ti y que no nacieron en tu propia historia. Tristezas que no logras ubicar en un recuerdo concreto. Culpa sin un hecho claro. Lealtades invisibles que te atan a decisiones que no entiendes del todo. Sensaciones de responsabilidad excesiva, como si tuvieras que reparar algo antiguo, algo que viene de antes. Esto no es imaginación, es memoria psíquica. Jung llamó a este territorio el inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique donde habitan las experiencias, los miedos, los duelos y los patrones de generaciones enteras. No lo heredamos como un recuerdo consciente, sino como una disposición emocional, como una forma de reaccionar, como un guión interno que se activa sin que sepamos por qué. Muchas mujeres viven intentando arreglar su vida sin darse cuenta de que están respondiendo a historias que no comenzaron con ellas. Historias de silencios femeninos, de sacrificio normalizado, de deseos postergados, de voces que nunca fueron escuchadas. Tal vez sientes que debes ser fuerte porque otras antes no pudieron serlo. Tal vez cargas con una culpa que no te pertenece. Tal vez te cuesta elegirte porque aprendiste que hacerlo era peligroso. Estas no son fallas personales, son herencias emocionales. La psique busca siempre equilibrio. Y cuando una generación no pudo expresar algo, rabia, dolor, deseo, verdad, la siguiente lo siente con más intensidad. No para repetirlo, sino para transformarlo. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Tú no estás aquí solo para vivir tu vida. También estás aquí para cerrar ciclos que quedaron abiertos. Esto no significa que tengas que sacrificarte. Significa que tienes una oportunidad única. Ser el eslabón que deja de repetir y comienza a integrar. Pero este proceso no ocurre sin resistencia, porque soltar una herencia emocional puede sentirse, paradójicamente, como traición. Traición a la familia, a la historia, a lo que siempre fue así. Muchas mujeres confunden lealtad con repetición, amor con aguante, pertenencia con autoabandono. Sin embargo, hay una lealtad más profunda, la lealtad a la vida. Jung observó que cuando estos contenidos heredados no son reconocidos, regresan en forma de síntomas. Ansiedad persistente, relaciones que drenan, enfermedades psicosomáticas, crisis existenciales que parecen no tener causa externa. No es castigo. Es el alma diciendo, esto ya no puede seguir oculto. En este punto del camino, suele aparecer una sensación de ruptura interna, como si ya no pudieras seguir sosteniendo lo mismo, pero tampoco supieras qué viene después. Es un estado liminal, un entre dos. El viejo mundo interno ya no funciona, pero el nuevo aún no se revela. Este espacio es incómodo, porque la mente quiere respuestas rápidas, quiere dirección, quiere seguridad, pero el inconsciente trabaja de otra forma. Trabaja con símbolos, con sueños, con repeticiones significativas, con encuentros que parecen casuales pero no lo son. Aquí aparece la sincronicidad. Esos momentos en los que algo externo refleja con precisión quirúrgica lo que está ocurriendo dentro de ti. Un libro que llega justo a tiempo. Una frase que parece escrita para ti. Una conversación que remueve algo que no sabías cómo nombrar. No estás manifestando nada. Estás resonando.
El mundo externo se convierte en espejo cuando el alma se mueve. Y si prestas atención, notarás que no es el azar quien organiza estos encuentros, sino una inteligencia más profunda que conecta lo interno con lo externo. En las mujeres, este proceso suele despertar una tensión particular entre dos fuerzas internas, la parte que cuida, sostiene y se adapta, y la parte que quiere afirmarse, poner límites y decir la verdad. Jung llamó a estas fuerzas ánima y animus, no como estereotipos, sino como energías psíquicas complementarias. Cuando una de estas fuerzas domina y la otra es reprimida, la vida se desequilibra. Cuando no integras tu firmeza, la buscas en otros. Cuando no reconoces tu sensibilidad, te avergüenzas de ella. El resultado son relaciones donde algo siempre falta, siempre duele, siempre se repite. Integrar no significa volverte a alguien distinta, significa recuperarte. En este punto, algo esencial comienza a cambiar. Dejas de preguntarte, ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué está intentando emerger en mí? Esa pregunta marca el paso de la supervivencia a la conciencia. Puede que empieces a sentir distancia con personas que antes eran centrales, no por frialdad, sino porque ya no puedes seguir sosteniendo dinámicas que te desconectan de ti. Este retiro no es rechazo, es preservación del alma. Estás saliendo de una identidad construida desde la herida y acercándote lentamente a una identidad basada en la verdad interna. Y aunque todavía no veas el camino completo, algo dentro de ti ya sabe que no hay marcha atrás. Llega un momento en este proceso en el que ya no puedes sostener la imagen que construiste para sobrevivir. No porque haya sido falsa, sino porque fue incompleta. Fue una versión necesaria en su tiempo, pero ya no puede contener lo que estás empezando a ser. Jung llamó a esta imagen la persona, la máscara social, emocional y psicológica que aprendiste a usar para encajar, para ser querida, para no ser rechazada. Durante años te protegió, te permitió funcionar, te dio un lugar, pero ahora esa misma máscara empieza a asfixiarte. Lo notas en pequeños gestos, en la incomodidad de conversaciones que antes tolerabas, en el agotamiento después de cumplir expectativas ajenas, en esa sensación de estar actuando incluso cuando estás sola. Ese es el signo más claro, cuando la máscara ya no se cae solo frente a otros, sino que empieza a pesarte incluso en la intimidad. Aquí aparece el vacío. No el vacío como ausencia, sino como desmantelamiento. Como el espacio que queda cuando lo viejo se retira y lo nuevo aún no toma forma. Este estado suele vivirse como soledad, confusión o pérdida de sentido. Muchas mujeres creen que están retrocediendo cuando en realidad están entrando en una cámara profunda de transformación. El vacío no es un castigo, es un útero. Es el espacio interno donde todo lo que no era esencial se disuelve, donde ya no puedes apoyarte en roles, títulos, vínculos o certezas externas. Solo quedas tú, sin adornos, sin guiones aprendidos. Este periodo puede ser silencioso. A veces no hay grandes emociones, solo una sensación de extrañeza. Como si ya no pertenecieras del todo a la vida que llevabas, pero tampoco supieras aún dónde encajas. Este no lugar es incómodo para la mente, pero vital para el alma, porque solo en el silencio aparece la verdad. Aquí se activa algo que muchas mujeres temen: la soledad consciente. No la soledad del abandono, sino la soledad del encuentro contigo misma, sin distracciones, sin la mirada del otro definiéndote, sin la necesidad de agradar, sin la urgencia de demostrar. Esta soledad no siempre se siente bien, a veces duele, a veces confronta, porque en ella aparecen emociones que habías mantenido a raya: tristeza antigua, enojo no expresado, deseos postergados, preguntas que evitabas hacerte. Pero también aparece algo nuevo, una presencia interna que no depende de nadie más. En este punto, muchas relaciones comienzan a transformarse o a disolverse, no porque haya conflicto explícito, sino porque ya no puedes sostener vínculos basados en la versión antigua de ti. No es desprecio, no es frialdad,
es coherencia interna. Empiezas a decir no sin explicarte tanto. Empiezas a retirarte sin culpa. Empiezas a escucharte incluso cuando incomoda. Y esto puede generar miedo, porque soltar la máscara implica perder ciertas seguridades, aprobación, pertenencia, familiaridad. Pero lo que ganas es algo mucho más profundo: integridad. Jung decía que el verdadero peligro no está en perder la persona, sino en identificarte completamente con ella. Cuando eso ocurre, el alma se asfixia, y la vida, tarde o temprano, fuerza un colapso. No para destruirte, sino para devolverte a ti. Este colapso no siempre es dramático, a veces es interno, un cansancio que no se va, una sensación de «ya no puedo seguir así», una certeza silenciosa de que traicionarte ya no es una opción. Aquí es donde muchas mujeres sienten miedo de su propia fuerza, porque empiezan a percibir que, si dejan de sostener lo insostenible, algo poderoso emerge, una voz más clara, un límite más firme, una verdad que ya no puede ser negada. El miedo no es a la debilidad, es al propio poder, porque asumir tu verdad implica asumir responsabilidad sobre tu vida, implica dejar de vivir en reacción, implica elegir, aunque eso signifique decepcionar. En este vacío, algo esencial se libera, la energía que usabas para ocultarte, para adaptarte, para sostener identidades que ya no resonaban. Esa energía empieza a volver a ti, y con ella, una sensación de vitalidad silenciosa, aún frágil pero real. No estás perdida, estás despojándote, y aunque todavía no puedas nombrar quién estás siendo, hay algo claro: ya no puedes volver a ser quien eras. Después del vacío, después de la caída de la máscara, no llega una versión perfecta de ti. No aparece una mujer iluminada que ya lo entiende todo. Lo que llega es algo mucho más real, una relación distinta contigo misma. Jung insistía en que la transformación profunda no es un evento espectacular, sino un desplazamiento interno silencioso. La vida, desde afuera, puede parecer casi igual, pero por dentro algo fundamental se ha reordenado. Ya no reaccionas igual, ya no te traicionas con la misma facilidad, ya no negocias tu verdad para evitar incomodidad. No es que ahora tengas todas las respuestas, es que dejaste de huir de las preguntas. Aquí ocurre una integración sutil pero decisiva. Dejas de pelear con lo que no puedes controlar y comienzas a confiar en el movimiento interno que te atraviesa. No como resignación, sino como una aceptación profunda de que hay una inteligencia mayor guiando tu proceso. Esta confianza no es ingenua, es una confianza nacida del recorrido, de haber visto cómo tu psique te sostuvo incluso cuando sentías que te estabas desmoronando, de haber sobrevivido a lo que creías que no ibas a poder soportar, de haber comprobado que incluso en el caos, algo dentro de ti sabía hacia dónde ir. Empiezas a distinguir entre rendirte y entregarte. Rendirte es abandonarte. Entregarte es dejar de resistir lo que ya está ocurriendo. Desde este lugar, la vida se vuelve menos rígida. No porque sea más fácil, sino porque ya no necesitas controlarla todo el tiempo. Aprendes a leer las señales internas, el cansancio que te pide frenar, la incomodidad que te invita a poner un límite, el deseo que insiste aunque intentes ignorarlo. Ya no necesitas justificarte tanto. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas ser entendida por todos. Aquí aparece una libertad que asusta al principio. La libertad de no tener que ser suficiente para nadie más que para ti. La libertad de no vivir desde la herida, sino desde la conciencia de ella. La libertad de elegirte sin culpa. Jung llamaba a este proceso individuación. No convertirte en alguien distinto, sino convertirte en quien siempre fuiste antes de adaptarte para sobrevivir. No es egoísmo, es integridad. En esta etapa, algo se acomoda también en tu relación con el pasado. No necesitas olvidar ni justificar lo que ocurrió. Simplemente deja de tener el mismo peso emocional. El dolor ya no dirige tu vida. Se convierte en memoria, no en destino.
La niña que fuiste no necesita ser sanada como si estuviera rota. Necesita ser reconocida, vista, tomada en serio. Cuando eso ocurre, la energía que estaba atrapada en la defensa se libera y vuelve a estar disponible para la vida. Empiezas a sentir una presencia interna más estable, no eufórica, no constante, pero real. Una sensación de estoy aquí, de habitarte sin escapar, de poder sostenerte incluso en la incertidumbre. La transformación no elimina el misterio, pero cambia tu relación con él. Ya no lo ves como una amenaza, sino como parte de la experiencia humana. Comprendes que no todo necesita ser resuelto para ser vivido. Tu vida no es el resultado de errores acumulados. Es el despliegue de una lógica profunda que se ha estado manifestando incluso cuando no la comprendías. Nada de lo que atravesaste fue inútil. Todo fue formando la conciencia que hoy puede mirarse con honestidad. La mujer que emerge de este proceso no es más dura ni más fría. Es más clara, más íntegra, más presente. Ya no necesita esconder su sensibilidad, ni endurecer su corazón para sobrevivir. Habitarte por completo no significa estar siempre bien. Significa estar entera, con luz y con sombra, con fuerza y con vulnerabilidad, sin negar ninguna parte de ti. Y aunque el camino no termina aquí, algo esencial ya ocurrió. Dejaste de luchar contra tu propia profundidad. Eso es el verdadero comienzo.